El día de hoy nuestro mensaje se llama, o se titula, Abandona Meritolandia. Y el hashtag, como las otras 2 semanas, es hashtag Jesús es Gracia para los apuntes que quieran hacer en las redes sociales, ya sea en Facebook o en Twitter. Y les voy a empezar a platicar un poquito más acerca de qué es Meritolandia, porque se escucha como misterioso. Pero bueno, dice, muchos de nosotros pasamos gran parte de nuestro tiempo en lo que vamos a denominar Meritolandia. Meritolandia se parece un poco a Disneylandia, cuyo eslogan es el lugar más feliz de la tierra. Solo que el eslogan de Meritolandia es, solo tienes lo que mereces. Solo puedes tener lo que mereces. Solo puedes tener lo que mereces. Solo puedes tener lo que mereces. En todas las atracciones de Meritolandia, la pintura se está descarapelando. Los carros chocones pegan tan fuerte que te duele el cuello. Los personajes del zoológico son una cabra esquelética y un perro que parece tener rabia. Las palomitas que te dan llevan hechas hace semanas y saben a grasa quemada. La rueda de la fortuna mide 3 metros y se atasca constantemente. ¿A quién se le antoja estar en un parque de diversiones como este? Pero lamentablemente muchos de nosotros seguimos dando paseos por Meritolandia. Nos preguntamos constantemente por qué no hay más diversión. Pero tristemente no podemos permitirnos nada más. ¿Por qué? Y repitan conmigo, porque solo puedes tener lo que mereces. Ese es el eslogan de Meritolandia, solo puedes tener lo que mereces. Hasta que en un momento inesperado nos subimos a la cerca y nos damos cuenta de que del otro lado de Meritolandia existe un parque de diversiones llamado Tierra de Gracia. ¿Cómo? Tierra de Gracia. Bienvenido a Tierra de Gracia. Es un lugar donde se encuentran las atracciones más extraordinarias e impresionantes jamás conocidas. Allí vemos a personas que se la están pasando a lo grande en las enormes montañas rusas, por lo que miramos desde nuestro carrusel descompuesto, sin caballitos, y nos preguntamos qué hicieron las personas para conseguir entrar a Tierra de Gracia. Pensamos, las entradas a ese parque deben costar una fortuna. En Meritolandia, la entrada me costó 1 kilo de arroz, 2 taparroscas de Coca-Cola 600 mililitros, más 15 buenas obras. Es decir, que me costó muchísimo trabajo entrar. Definitivamente jamás podría entrar a Tierra de Gracia. Si me costó eso de trabajo, entrar a este parque de diversiones tan feo, tan raquítico, tan aburrido, imagínense cuánto me va a costar de trabajo entrar a Tierra de Gracia. Entonces pienso, definitivamente jamás voy a poder entrar a Tierra de Gracia. Entonces alguien mira a través de un agujero y te dice, oye amigo, ¿por qué no vienes a Tierra de Gracia? Es impresionante, es asombroso. Y a lo que tú respondes, no, no puedo. Jamás conseguiría pagar la entrada. No lo merezco, la gracia no es para mí. ¿No te has enterado? Te pregunta. En Tierra de Gracia, la entrada es completamente gratis. Di, completamente gratis. ¿Gratuita? No, eso no es posible. Es demasiado bueno para ser verdad, como lo veíamos la semana pasada. Pero de todas formas, gracias. Yo solo me voy a quedar con lo que merezco. Y te quedas en tu parque de diversiones aburrido, triste, sucio, viejo. Esto parecería sonar a humildad. En primera instancia pensamos que es humildad, pero no lo es falsa humildad. Es todo lo contrario. O lo que es lo mismo, es orgullo disfrazado de modestia. Orgullo disfrazado de modestia. Y el orgullo es uno de los peores enemigos de la gracia. Es uno de los peores enemigos de la gracia. ¿Piensas que Disneylandia es caro? Pues en Meritolandia te cobran hasta por respirar.
¿Has ido a una taquería donde te cobran hasta los limones y las servilletas y todo esto? Así es Meritolandia. Si te quieres dar una vuelta en el carrusel sin caballitos, te cuesta muchísimo trabajo poder subirte. Si quieres simplemente transitar por sus calles es demasiado caro, porque estás en Meritolandia donde solo obtienes lo que mereces. Pero déjame decirte que las atracciones en Tierra de Gracia no te costarán nada. Jesús es el dueño del parque y dice que todo aquel que quiera puede entrar a disfrutar sin cargo y sin costo alguno. No tenemos que pagar nada, no tenemos que hacer ningún mérito. La gracia es sencillamente esto. Vamos a ver la gracia como un parque de diversiones ahorita. Así que olvídate del aburrido eslogan. Solo puedes tener lo que mereces. Que cuando vivimos en la gracia, tienes hasta lo que no mereces. Cuando vivimos en la gracia, tenemos lo que no merecemos, inclusive. Y hay veces que merecemos castigos y por gracia no viene más bien el castigo, no, la consecuencia tan grande como debería venir debido a la gracia. Y bueno, les quiero preguntar, ¿alguna vez han pagado la comida de alguien? ¿Han querido pagarle la comida a alguien y esa persona solamente le responde insistiendo que mejor le dejes pagar a esa persona? Esto es educado hasta cierto punto, ¿no? Es atento, resistirse un poco, es hasta un poco educado. Pero ¿qué sucedería si esta persona realmente se aferra a que no le pagues la comida? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Te sientes desairado? Pues algunos piensan que la gracia de Dios es algo parecido. Suelen pensar que cuando reciben la gracia de Dios para cubrir sus pecados, se están aprovechando de Él. Pero en un principio todos podemos entender y podemos aceptar que en un principio fuimos salvos por gracia. Pero nos parece que cada vez que venimos y pedimos perdón delante de Dios es como si le claváramos otro clavo en las manos o en los pies a Jesús, o como si le diéramos otro latigazo, y pensamos que estamos frustrando a Dios en cada uno de nuestros intentos por alcanzar la santidad, cuando no es así. Y además de todo, cuando pedimos perdón, tenemos la sensación de que estamos decepcionándolo constantemente y de que lo estamos enojando, de que lo estamos frustrando y que estamos insultando su generosidad. Es decir, como si estuviéramos abusando de Él. En lo personal yo respeto esa manera de pensar, pero déjenme les digo que esa manera de pensar es completamente equivocada. ¿Por qué? Porque por ahí dicen que la gracia es gratuita, pero no fue barata. ¿Logras entender esto? La gracia es gratuita para nosotros, pero no fue barata. Debemos entender que a Jesús le costó todo. Todo. Cuando vino a Él le costó todo que tú y yo podamos tener acceso a la gracia hoy en día. Y rechazar este regalo tan valioso y responder, no, gracias, mejor no lo quiero, sería como desairar a Jesús y sería hasta insultante hacia Él. Es como decirle, gracias, pero el sacrificio que tú diste por mí, no lo quiero. Prefiero yo tratar de salvarme por mí mismo con mis buenas obras. Y es que por favor no me vayan a decir que Jesús fue golpeado, mutilado, latigado, desangrado, para que tú y yo tratemos de salvarnos por nuestras insignificantes buenas obras. Eso es algo que nunca vamos a poder hacer. Y es por eso que tenemos que ir aceptando la gracia. No abaratemos el sacrificio de Jesús tratando de reembolsarlo a través de buenas obras y de méritos, porque no lo vamos a poder lograr. Por muy buena obra que tú cometas o por muy bien que tú pienses que te portas, todo eso queda corto en comparación al gran sacrificio y a la gran obra que hizo Jesús. Entonces, no intentes abaratar el sacrificio de Jesús tratando de vivir por tus buenas obras y por tus méritos. Vivimos nosotros por gracia y en su gracia. Cuando recibimos su gracia, disfrutamos de ella y no estamos fastidiando a Dios, como les dije. Es más, a Dios le gusta eso. En su mente, la muerte de Jesús en la cruz resolvió el problema del pecado. Y ahora podemos volver a la vida abundante que Dios planeó para cada uno de nosotros. A veces nos obsesionamos demasiado con el poder del pecado y con lo débiles que somos. Yo conozco mucha gente que se vive enfocando
en el pecado, está constantemente pensando, híjole, no quiero pecar, no quiero hacer esto, y se concentran más en el pecado de lo que deberían, y ahorita les voy a explicar por qué. Nos preocupamos tanto en no relajarnos ni un segundo para no equivocarnos, no meter la pata, no regarla, pero lo irónico es que nuestra paranoia solamente sirve para hacernos más conscientes de nuestra pecaminosidad. Es como si miraras fijamente una dona de chocolate y esperes que eso te motive a perder peso. ¿Alguien de aquí ha estado en dieta? Es algo difícil, ¿verdad? Y normalmente tú cuando te pones a dieta, pues tratas de evitar no solamente comer, sino mirar muchas de las comidas que te hacen engordar o que estás tratando de evitar. No las quieres ni ver. ¿Por qué? Porque se te antojan. Y tarde que temprano pues puedes caer en ellas. Sería muy tonto que si tú estás tratando de guardar una dieta, pues te vayas a una taquería todos los días y digas, ay, pues con el olor me conformo. ¿Por qué? Porque tarde que temprano vas a terminar consumiendo tacos, que es lo que según tú quieres evitar. Lo mismo sucede con el refresco, con cualquier cosa que tú quieras evitar. Pues lo mismo sucede con el pecado. Si tú piensas, no quiero pecar, no quiero pecar, no quiero pecar, ¿qué va a haber en tu mente? Pecado. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú estás centrando la atención. Solemos pensar, he metido tanto la pata, pero si dejo de insistir en ser justo, ¿quién sabe cómo acabaré? A veces pensamos que no estamos tan mal por lo mucho que nos esforzamos y lo mucho que intentamos no pecar. De modo que nos aferramos a nuestra santidad y luchamos por la perfección como si todo dependiera de nuestro comportamiento. Y no es así. Y de eso precisamente se trata la gracia. No depende de mí. Dile al que está a tu lado, no depende de mí. La gracia no depende de mí, no depende de ti. Y esto es lo que Jesús le decía constantemente a las multitudes. Si tú te recuerdas las historias en las que Jesús aparece en la Biblia, cada narración, cada anécdota, Jesús era lo que insistía cuando se acercaba a la prostituta, cuando hablaba con los fariseos, cuando hablaba con sus discípulos, cuando hablaba con las multitudes. Eso es lo que Jesús les decía constantemente. Nuestra justicia no depende de nuestras obras ni de nuestra conducta presente, sino de la obra acabada de Jesús en la cruz. Es por eso que tú y yo somos justos. ¿Nunca te has preguntado por qué la Biblia menciona que tú y yo somos justos y la regamos y la regamos y la regamos? Pues porque tu justicia y mi justicia no se basa en nuestras obras presentes o en nuestra conducta presente, sino en la obra terminada de Jesús en la cruz. ¿Sí? Una de las últimas exclamaciones que hizo Jesús cuando estaba en la cruz, en el madero, a mí me ha cambiado la manera de ver muchas cosas en mi vida y gracias a Dios he tenido oportunidad de compartirla en algunas de las semanas de la Pasión. Y entre más yo investigo acerca de estas palabras, más impactan mi vida. Y esta frase es: consumado es. Si tú y yo lográramos entender el significado de esta frase, nuestra manera de vivir cambiaría drásticamente. Porque esta frase cambió la manera para siempre en que el hombre se relacionaba con Dios. Y también ha cambiado completamente la forma, o debería más bien cambiar la forma en la que nosotros reaccionamos ante el pecado. Cuanto más pienso en esta frase potente, tan corta pero tan contundente, más convencida estoy de que tenemos que estimar más a Dios y menos al pecado. ¿Tú quién crees que tenga más poder? ¿El pecado o la obra de Jesús en la cruz? Esta vez no les puedo explicar mucho lo que significa consumado es, pero dentro de todas las cosas que quería decir es que estaba todo finiquitado. Todo lo que te acusaba, todo lo que estaba escrito, que estaba escrito por Satanás, que yo me imagino que lleva un diario acusándote, un diario acusador de cada uno de nosotros. En ese momento en el que Jesús menciona esas palabras, dice, eso está finiquitado, yo ya pagué la deuda y tú eres libre. Es en pocas palabras lo que quiere decir. Y si nosotros realmente logramos comprender que hace 2015 años la obra fue completa y la deuda fue saldada a la perfección, nuestra manera de concebir el pecado tendría que ser diferente.
y nuestra manera de vivir, por lo tanto, tendría que ser diferente. Es decir, que tenemos que dejar a un lado el pecado y ponerle más atención a Dios. Recuerda que mientras más probamos la gracia, menos atractivo es el pecado para nuestra vida, como lo vimos la semana pasada. Y es que algunos de nosotros nos sentimos tan abrumados y tan preocupados por la enormidad de nuestros pecados y fracasos, que apenas creemos que Jesús pueda amarnos. Y esto es un problema muy, muy grande. Y para resolver este problema les quiero hacer una pregunta. No me la vayan a responder, o si quieren respóndansela a ustedes mismos, traten de pensarla, pero les quiero hacer una pregunta. ¿Es el pecado un gran problema? Piénsala, ahorita la vamos a ir resolviendo poco a poco. Y sin duda depende desde qué ángulo se mire. El pecado encierra tres componentes. Tres componentes encierra el pecado. Número 1, la culpa, o la condenación, o como quieras llamarle. Número 2, el poder del pecado, la tentación. Y número 3, el efecto, es decir, las consecuencias que cada uno de nosotros arrastra por cometer el pecado. En primer lugar, la culpa se refiere al estado de culpabilidad cuando peco o violo la ley. Cuando tú fallas a Dios, inmediatamente sientes culpa y sientes un remordimiento y hasta cierto punto llegas a sentir condenación por lo que hiciste porque sabes que no está bien. Por otro lado, el poder del pecado es algo diferente, es lo que algunos mencionan como tentación. Es decir, es ese impulso interno que te llama a hacer lo malo. Ese imán que nosotros traemos como maldición a consecuencia de Adán, debido al pecado que hubo en el hombre. La naturaleza humana ahora está inclinada a lo malo. Y ese imancito que te jala a hacer lo malo, aun cuando tú sabes que no es algo bueno, ese imancito que te jala a lo malo, eso es el poder que tiene el pecado. Y número 3 es las consecuencias del pecado o el efecto del pecado. Cada pecado que nosotros cometemos tiene una consecuencia. No sé si lo sabían o no lo sabíamos. Cada pecado tiene una consecuencia. Puede ser que nos afecte a nosotros, puede ser que afecte a nuestro alrededor o puede ser que afecte a ambas partes, pero va a traer una consecuencia y tarde que temprano la consecuencia del pecado alcanza a las personas o nos alcanza. Lo curioso de todo esto es que con frecuencia nos acercamos al pecado al revés. Es decir, que en vez de intentar atacar la culpa y el poder del pecado, primeramente nos queremos enfocar para disminuir los efectos del pecado. Queremos acercarnos así, pero nunca nos ocupamos de su poder y de la vergüenza interna que el pecado genera. Dios nos ama, ¿estamos de acuerdo? Dios nos ama muchísimo y Él es muy bueno, Él es todopoderoso, Él es amor y bondad. Pero si tuviera que ignorar el pecado por completo, pues sería injusto, ¿sí o no? Si Dios se hiciera de la vista gorda ante el mal, eso lo haría malo a Él por definición. Es por eso que Él no se puede hacer de la vista gorda. Él es un Dios justo y por lo tanto no se puede hacer el de la vista gorda. Entonces, si esa no es la solución para el pecado, si la solución del pecado no es que Dios se haga el de la vista gorda o que pase por alto nuestras iniquidades, entonces, ¿cuál es la solución para nuestros pecados? Jesús. Y Jesús es la personificación de la gracia. Jesús es gracia. Debemos estimar más a Dios y menos al pecado. Jesús es la solución a todo y mayormente a nuestro problema con el pecado. Entonces, el pecado es un asunto importante cuando consideramos que todo pecado es rebeldía contra Dios. Todo pecado es rebeldía contra Dios y va en contra de la voluntad de Dios. Y también se vuelve algo grave cuando nos damos cuenta que a menudo somos esclavos del pecado. A veces no queremos hacerlo, pero lo terminamos haciendo. Nos damos cuenta que somos esclavos del pecado y allí es cuando el pecado se vuelve algo grave, algo importante. Es algo de suma importancia cuando echamos una mirada alrededor del mundo y vemos que todo el dolor a nuestro alrededor
es causa del pecado. Todo el dolor y el sufrimiento que ocurren a nuestro alrededor, todo lo que tú ves en las noticias, pura desgracia, son consecuencias del pecado. Y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que viéndolo desde ese punto de vista, el pecado es algo grande. Pero déjame decirte una verdad muy contundente que incomoda muchísimo al pecado. ¿Quieres saber cuál es? El pecado tiene sus días contados. El mal está a punto de desaparecer. La muerte y la resurrección de Jesús se ocupó de la culpa y del poder que tiene el pecado sobre nosotros, sobre nuestra vida. Y si tú y yo caminamos con Jesús, más nos vamos a querer parecer a Él y por consecuencia, pues no vamos a sufrir consecuencias de pecado porque no vamos a querer pecar. Antes de que Jesús viniera, lo único que la gente podía hacer era ofrecer sacrificios, múltiples sacrificios periódicamente, ya fueran diarios, semanales, mensuales, anuales, dependiendo a veces de la gravedad del asunto. Sacrificaban bueyes, sacrificaban ovejas, sacrificaban aves, diferentes cosas. Y pues hoy en día esto no se puede hacer, ¿verdad? Con todos los derechos de los animales que últimamente están muy de moda, pues le haces algo a cualquier animalito y casi te meten a la cárcel, ¿no? Ahorita sería considerado una barbarie, pero en la antigüedad eso era lo mejor que podían hacer las personas. Todavía no venía Jesús. Y tú te preguntarás, ¿qué bien podría hacer matar a un animal? ¿O de qué forma podía compensar la muerte de un animal los errores de una persona? Exactamente. ¿Cómo podría funcionar esto? Por esta razón tenían que ofrecer sacrificios todo el tiempo. Y el asunto de los sacrificios es que nunca trataban el núcleo de la cuestión del pecado. ¿Que cuál era? Su propia naturaleza pecaminosa. No podían tratar lo interno con los sacrificios. Únicamente con los sacrificios intentaban disminuir el efecto del pecado, que Dios redujera su ira y no enviara el castigo como ellos lo merecían o lo esperaban. Trataban con eso de apaciguar la ira de Dios con los sacrificios. Pero en realidad los sacrificios no servían para cambiar el corazón. No servían. Se quedaban muy cortos. Ellos solamente se enfocaban hacia las consecuencias, pero nunca hacia el núcleo, hacia la naturaleza del pecado. El propósito de los sacrificios entonces consistía en recordar a las personas que necesitaban una solución para el pecado. Se daban cuenta que los sacrificios se quedaban cortos y por lo tanto los sacrificios apuntaban a Jesús, Hebreos 10:4, se los voy a leer, yo aquí lo tengo. Dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Te das cuenta del poder del sacrificio de Jesús? Un sacrificio perfecto, un sacrificio completo. Jesús fue el máximo sacrificio. Su muerte fue suficiente para todos los pecados de todas las personas de todos los tiempos. Y sustituyó a los sacrificios animales que quedaban ineficaces, que a la mera hora se quedaban cortos. Una vez más te pregunto, sabiendo esto, ¿es el pecado un problema grande? ¿Un gran problema? Teniendo en cuenta todo lo anterior, yo me atrevería a decir que no. El problema ha quedado resuelto y les voy a decir una definición de problema que encontré en el diccionario. Dice, problema es una cuestión que se necesita resolver. Punto. Y si entonces ya tenemos la solución para ¿el pecado es un problema? Ya no. Por definición ya no lo es. Dejó de ser un problema porque hemos encontrado la solución en Jesús, en el sacrificio perfecto de Jesús. Hemos encontrado que Él ha personificado la gracia como lo veíamos hace una semana.
Hemos entendido que es Jesús personificando la gracia y por lo tanto hemos encontrado la cura y el antídoto para el pecado. Por lo tanto, tu vida no tiene por qué más girar en torno al pecado porque el problema del pecado está resuelto. Tenemos que tomar conciencia de que en nuestra vida hay otras cosas aparte del pecado. ¿Qué proporción de nuestra vida gira en torno al pecado? Como les decía, yo a veces conozco mucha gente que se centra muchísimo en el pecado. Parece que su vida en vez de girar en torno a Dios o en torno a Cristo está girando en torno al pecado. Ya la regué, ya hice esto, no me puedo perdonar, no puedo con la culpa, no puedo avanzar y viven constantemente así. Así es como vive una persona cuya vida gira en torno al pecado. Es una persona que no es libre, es una persona que no es capaz de perdonarse a sí misma y tampoco por lo tanto de perdonar a las demás personas. Y es una vida que entonces vive en esclavitud. Y como les decía al inicio, este mensaje es un llamado a regresar a la fe sencilla de una persona sencilla como tú y como yo. Jesús es la suma y la sustancia del evangelio, eso lo sabemos, pero a veces lo olvidamos. Jesús es el corazón del cristianismo y su gracia está a disposición de todo aquel que lo quiera, de todos, sin restricciones, sin límites y sin condiciones. Cuando Jesús murió en la cruz nos proporcionó un camino de acceso a Dios y resolvió el problema del pecado como ya lo vimos. Pagó por las transgresiones de todo aquel que escogiera aceptarlo y aceptar el sacrificio de la cruz. Yo estoy dando una clase de discipulado y a veces tengo que leer algunos artículos o escritos acerca de la doctrina de la expiación y acerca de la doctrina de la justificación, que es la obra que vino a hacer Jesús. Él vino y se dio en expiación por nuestros pecados, es decir, se dio como ofrenda para cubrir nuestros pecados. Y con su único sacrificio nosotros hemos sido justificados. Y a veces estos escritos son muy profundos y nos muestran un poco la magnitud del gran plan de Dios atrás de todo esto. Pareciera que fue sacado de la manga a veces, pero no, todo fue planeado perfectamente y cada una de las cosas que Jesús vino a hacer y vino a cumplir tienen una razón de ser. Y cada vez que yo leo más de esto, más me doy cuenta y más me apasiona ver la clase de Jesús que tenemos, el gran amor que siente por ti y por mí. Dios no solamente está dispuesto a perdonar tus pecados, sino que ¿sabes qué? A Él le apasiona hacerlo. No solamente dice, bueno, le voy a perdonar sus pecados porque pues ya no me queda de otra, sino que a Él realmente le apasiona perdonar tus pecados. Incluso cuando éramos enemigos, dice la Biblia que aun cuando éramos enemigos y cuando no habíamos hecho nosotros nada por buscar y amar a Dios y cuando constantemente estábamos fallando y lastimando su corazón, Él ya había decidido amarnos. Eso es algo que yo creo que al igual que la gracia, el amor de Dios no se puede medir y no se puede comprender. A nuestra mente humana nos queda muy corta nuestra mente para poder entender el sacrificio, el gran amor y la gracia que mostró ese sacrificio perfecto. Haríamos bien entonces en dejar de centrarnos en nuestros problemas. ¿Qué es lo que está ocupando el centro de tu vida el día de hoy? Tus problemas, tus necesidades, tu escasez. Bueno, le voy a decir la escasez, no lo apropies nunca digas mi escasez, di la escasez, la necesidad, las enfermedades, los problemas, los pecados, las fallas, las debilidades, tu pasado, o tus intentos legalistas de vivir en santidad. Eso es lo que ahí está girando tu vida. ¿En eso se está centrando tu vida? Debemos de dejar de tratar de vivir por nuestros esfuerzos legalistas, como les digo, de vivir en santidad y comenzar a disfrutar de la obra terminada de Jesús en la cruz.
Cuando entendemos que la obra de Jesús fue completa y fue terminada y fue perfecta, algo perfecto no se le puede añadir nada, porque ya está completo. Y a veces nosotros lo olvidamos y pensamos que le tenemos que echar de vez en cuando al sacrificio ayudaditas con nuestras buenas obras y haciendo buenas acciones y tratándonos de ganar el cielo, cuando eso no depende de nosotros. Eso ya fue logrado por Jesús a través de su gracia. Tú y yo podemos alcanzarlo a través de la gracia, que tú y yo, claro, no pagamos, pero que Jesús sí pagó. La gracia es tan sencilla que nos cuesta mucho trabajo creer que pueda ser verdad. ¿Se acuerdan del tema demasiado bueno para ser verdad? Normalmente no existe en la vida nada así, pero hay una cosa que sí se cumple con demasiado bueno para ser verdad, y es la gracia. Si no fuera demasiado buena para ser cierta, entonces no sería gracia. La gracia es algo que sobrepasa nuestras fronteras mentales. No podemos comprenderla y no podemos entenderla. Y la culpa y la autocondenación son dos de las mayores cosas que hacen compleja nuestra fe. Cuando tú te sientes con culpa y cuando te sientes condenado, ahí es donde vienen problemas y no puedes ejercitar tu fe. Porque la culpa y la autocondenación te hacen rechazar la gracia, te hacen sentir indigno y te hacen no poder entender entonces el significado de la gracia. Y una de las premisas básicas de la gracia es que es inmerecida. Nunca la vas a merecer, por muy bien que te portes, por mucho que te esfuerces, nunca vas a poder merecer la gracia, pero sin embargo la tienes. Y eso es algo que la culpa y la autocondenación no te dejan comprender, porque tú mentalmente estás intentando ganarte la gracia, cuando el principio de la gracia es que es inmerecida. Para todos. No por muy bien que te portes o por mucho que sirvas en la iglesia, por mucho que te hayas desvelado en la escuelita bíblica de los niños, por mucho esfuerzo que hayas puesto, por mucho que te mates sacando las canciones para el domingo en la alabanza, por mucho que prepares tus clases y te tardes horas, por mucho que entregues tus tareas, por mucho que hagas lo que tú hagas, la gracia seguirá siendo inmerecida. Y por lo mismo de ser inmerecida, es accesible a todos, aún para los que no hacen nada, aparentemente. ¿Te das cuenta de cómo funciona la gracia? Es por eso que no nos la podemos ganar. Y hablando de la autocondenación y de la culpa, a veces nos volvemos tan introspectivos y nos absorbemos tanto en nosotros mismos que nuestros fracasos se vuelven más reales para nosotros que Jesús. Y esto no es sano, esto es egoísta, esto es deprimente, esto es morboso, estar pensando y dándole vueltas a los problemas y dejar de lado a Jesús es algo que nunca nos va a ayudar a salir de la situación en la que estamos. La condenación es un gran motivador que no dura más de 3 días. ¿Por qué motivador? Porque a veces la condenación nos hace poder arrepentirnos y venir delante de Dios. Y nos genera a veces un arrepentimiento genuino. Pero cuando no se ocupa como debe ser, se vuelve en nuestra contra. La culpa y la condenación. ¿Y qué sucede? Que nos mete en un círculo vicioso. ¿Cuál es el ciclo? Pecamos, nos sentimos condenados o culpables, venimos y nos arrepentimos. Si para eso te sirve la condenación, está muy bien. Si te sirve para venir delante de Dios y arrepentirte genuinamente y salir del problema, está perfecto. Pero el problema es que a veces se queda ahí. Aun cuando venimos y pedimos perdón delante de Dios, no creemos que Dios nos condenó y entonces nos sentimos indignos y volvemos a ensuciarnos de más pecado y creemos que algún día va a llegar más culpa que nos hará salir de ese círculo vicioso, pero en realidad solamente estamos haciendo esto, un círculo vicioso. Y es por eso que la condenación no te ayuda. Se vuelve en tu contra al 3er día. Ya no te va a ayudar a salir del círculo vicioso del pecado. Y en vez de generar algo bueno en tu vida, que sería causar arrepentimiento, causa que entonces tú más te enroles en los pecados y continúes ese círculo vicioso. De nada sirve que nosotros nos digamos a nosotros mismos: no pienses en todas esas cosas malas, no pienses en las drogas, no pienses en mentir, no pienses
en robar, no pienses en cometer tal cosa. Como veíamos con la dona de chocolate, no se trata de esto. Sí es cierto que debemos evitar pensar en el pecado en la medida de lo posible, pero el esfuerzo por no pensar en algo es la manera más segura de no dejar de hacerlo. Como les digo, si están constantemente diciendo, si a lo mejor tienes tentación y en robar, y dices, no voy a robar, y en eso te centras, ¿qué vas a terminar haciendo? Vas a robar. ¿Alguien aquí tiene hijitos pequeños? ¿A poco le vas a decir a tu hijo pequeño, no vayas a tirar el maquillaje de tu mamá a la taza del baño? ¿Qué vas a lograr con eso? Que el niño esté viendo la taza del baño y el maquillaje, la taza del baño y el maquillaje, y solamente esté buscando la manera en la manera mejor para aventar el maquillaje y que salpique más, ¿no? Eso es lo que va a querer hacer. Le vas a meter ideas en la cabeza a tu niño. ¿Cómo tú atacarías este problema? Pues mejor no le dices nada. Levantas el maquillaje, cierras la tapa del baño, cierras el baño y le das algo a tu niño para que se entretenga, algo diferente para que se entretenga. Esa es la manera también para nosotros, para evitar el pecado. No se trata de decir no lo voy a hacer, porque enfocarnos en el pecado ya nos dimos cuenta que no funciona. Simplemente nos va a hacer pecar, sino concentrar nuestra atención en algo diferente. Entonces, volviendo a nuestro tema, como dijimos, se trata de dejar de pensar en el pecado y abandonar todo pensamiento sobre uno mismo y entonces pensar ¿en quién? En Jesús. En Jesús. Tenemos que quitar el enfoque del pecado y enfocarnos en Jesús. Volvernos conscientes de Dios y no de uno mismo. La semana pasada veíamos una breve comparación entre la gracia y la ley. Y una de las cosas, o de las diferencias, o de las implicaciones que tiene la ley, es que la ley nos convierte en seres conscientes de nosotros mismos. La ley te dice, tú te sientes a lo mejor, tú sabes que estás mal, porque la ley dice, no robarás y tú robas. Y por lo tanto tú sabes que estás mal, porque hay una ley que antes lo dictó. Si no existiera ninguna ley que dijera que no robarás y tú robarás, pues tú seguirías pensando que estás bien porque no hay nada que diga que no lo hagas. Entonces la ley te hace consciente de ti mismo, pero también te hace consciente del pecado. Otra cosa que hace la ley es apartar nuestros ojos de Jesús y concentrarnos en nuestras fallas, nuestras debilidades y nuestros defectos. ¿Y qué pasa? Que acabamos entonces pecando más porque ya no somos capaces de pensar en otra cosa. Y la gran diferencia con la gracia es que la gracia nos hace conscientes de Dios. La ley nos hace conscientes de nosotros mismos, de nuestras fallas, de nuestras debilidades, de nuestros defectos. Pero la gracia nos hace conscientes de Dios. Cuando vivimos entonces por gracia, el amor, la bondad y la santidad de Dios nos asombran continuamente. Y hay muchas congregaciones que se detienen a veces en predicar acerca de la gracia, porque piensan que al hablarle de la gracia, toda la congregación va a entender que entonces pueden pecar, al fin que se pueden arrepentir instantáneamente. Y ese no es el caso, es por eso que nos estamos llevando 3 semanas para poder hablar claramente acerca del concepto de gracia. Porque si realmente nosotros entendemos el gran significado de la gracia, nos damos cuenta que la gracia no solamente sirve para perdonar pecados, sino que la gracia también nos da poder para vivir en santidad. Eso es algo que nos da la gracia, nos hace vivir como Jesús. Si tú estás constantemente encontrándote con Jesús, que es la personificación de la gracia, más vas a querer ser como Él y menos vas a querer pecar. Entonces, a veces esas ideas erróneas de que si les hablas sobre gracia van a pecar, pues entonces es porque nos está hablando todo lo que implica la gracia. La gracia implica muchísimas cosas y una de las implicaciones muy grandes que tienen es que te da poder. Así que les hago una pregunta, esa sí no me la contestes. ¿Estás luchando contra el pecado? Yo sí, soy consciente y soy sincera de ello. Pues déjame, te doy una noticia, no necesitas más fuerza de voluntad para dejar de pecar. No necesitas más fuerza de voluntad.
Lo que tú necesitas es más de Jesús. Más de Jesús. El punto focal de nuestra vida no es evitar el pecado. A veces pensamos que como cristianos nuestro punto focal o nuestro centro debe ser evitar el pecado. Pero ¿sabes cuál es el punto focal de tu vida como cristiano? Amar a Jesús y por lo tanto encontrarte constantemente con la gracia de Dios. Ese es el punto focal de cada uno de nosotros como cristianos. No tratar de evitar el pecado. Eso es una consecuencia de encontrarte tú de amar a Jesús y encontrarte con su gracia. Es una consecuencia. Pero si tú estás tratándote de enfocar en no pecar, es como les digo, vas a terminar haciéndolo. Entonces enfócate, en vez de que te enfoques en tus problemas, en tus defectos, en tus debilidades, enfócate en Jesús y en Él vas a encontrar gracia y poder para salir de lo que de la situación en la que estás viviendo. ¿Alguien de aquí tuvo algún anuario en la secundaria o en la preparatoria o en la universidad? En mis escuelas se acostumbraba que nosotros lo armábamos. Si no nos daban uno, lo armábamos y al final del año cada uno de tus amigos o todo tu salón te firmaba y te escribía sus pensamientos más bonitos acerca de ti. Te escribía algunas líneas y tú te sentías muy bien, ¿no? Porque veías todo lo que la gente pensaba de ti. ¿Te has puesto a pensar qué escribiría Jesús en tu anuario? ¿Te has puesto a pensar? Yo creo que te quedarías pasmado al ver lo que de verdad piensa sobre ti. Me da la impresión de que viviríamos de un modo diferente si supiéramos cómo Jesús piensa acerca, o más bien cómo piensa Jesús acerca de nosotros. Porque déjame decirte algo que me encanta decirlo y cada vez que puedo lo digo. Jesús está loco por ti. Dile al que está a tu lado, Jesús está loco por ti. Y sabes qué, no solo eso, sino que Jesús está obsesionado contigo y está orgulloso de ti. Con todo lo que haces y lo que no haces, está orgulloso de ti. Y entender esto literalmente podría ayudar a tu postura. A veces caminamos así, erguidos, con la cabeza agachada. Si tú crees que Dios, el creador del universo, de las estrellas, de las galaxias, del sistema solar en el que vives, de cada maravilla que ves en el mundo, está enojado y está furioso contigo, pues sí, vas a vivir así, agachado. Seguramente sientes una carga muy grande y muy pesada si es que tú tienes ese pensamiento. Pero contrariamente a la opinión popular, Dios no está enfurecido contigo. Dios no está enfurecido con ninguno de nosotros. Sí es posible que le hagamos daño, y mucho, eso sí, le hacemos mucho daño constantemente, lo entristecemos constantemente, pero ¿qué crees? Su ira contra el pecado quedó apaciguada con el sacrificio de Jesús en la cruz. Y Dios ya no sigue contemplando nuestro pecado. Si hemos aceptado ese sacrificio por fe, ahora cuando nos mira, ¿a quién crees que ve? A Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, Dios mencionó unas palabras. ¿Se acuerdan de las palabras que mencionó? Él gritó, en ese momento lo gritó porque quería que todo el mundo lo escuchara y gritó: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, tú me haces feliz, tú me deleitas, tú me haces sentir orgulloso. ¿Y qué crees? Dios se siente igual de feliz con nosotros que con Él, que con Jesús. Y no es ninguna exageración y no es ninguna blasfemia, es simplemente la verdad. Juan escribió en 1 de Juan 4:17, se los voy a leer, dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Cada vez que Jesús te mira, ya no mira tus defectos, no mira tus fallas, no mira tus pecados, no mira tu gran cantidad de incompetencias, si así lo quieres llamar. Él mira a Jesús. Él mira a su Hijo, en quien siente complacencia, y te mira de la misma manera a ti. En otras palabras, cuando Dios nos mira, mira a Jesús. Delante de Él tenemos la misma posición que Jesús. No somos Dios, claro está, y eso marca una distinción, pero en lo tocante a nuestra justicia, somos tan puros como Jesús.
¿Podrías creer esto tú? Yo a veces me choco contra mi realidad y digo, me veo, ¿no?, en un espejo y digo, no puede ser que Dios me vea como a mí como mira a Jesús. Pero esa es la labor de la gracia, ese es el resultado de la gracia en la vida de cada uno de nosotros. Nos mira como no merecemos ser mirados, nos da lo que no merecemos. Hay muchas cosas que Dios me ha permitido disfrutar. Y yo digo, realmente no hice nada. ¿Por qué tanta bondad de Dios? Y ese resultado de la gracia. Estaba en la mañana, gracias, en el tiempo de la alabanza. Cargando a mi sobrinita. Y yo le decía a Dios, lo que era imposible para los hombres, tú lo hiciste posible. Yo pensaba que no la iba a ver en mucho tiempo. Los que son cercanos un poco a mí, yo les he platicado. Ella tenía problemas para salir de su país. Tenía pasaporte y no había manera de podérselo tramitar porque su papá no lo quería hacer. Y Dios es tan grande que tocó su corazón, de manera que Él mismo se lo tramitó. Yo ni siquiera puedo entender tanto amor de parte de Dios. Y yo le decía en la mañana, Dios, realmente no hice nada, solamente es tu gracia. Y solo Dios sabe cuánto yo lo anhelaba. Las personas que son cercanas a mí saben cuánto la quiero. Gracias a Dios también está mi mamá aquí el día de hoy, escuchándome. Y lo único que yo podía decir es, Dios, tú nos das más de lo que merecemos. Es muy tonto pensar que tenemos que vivir en una vida basada en nuestros méritos, porque nos quedamos cortos, porque nuestros méritos se vuelven insuficientes. Pero así es Dios, y Él quiere que dejes de vivir en tus méritos, que abandones Meritolandia de una vez por todas y que te atrevas a entrar en ese ambiente de gracia. La gracia es muy difícil de aceptar porque por parte de nosotros los seres humanos, porque nosotros somos conscientes de nuestras debilidades y a veces somos muy duros con nosotros mismos. Nuestro cerebro a veces es nuestro principal enemigo para poder entender la gracia. Desde que somos pequeños en la escuela nos enseñan la ley de la causa y del efecto. Nos enseñan las leyes de Newton y nosotros aprendemos desde pequeñitos que para toda acción hay una reacción y no puede haber una reacción si antes no hubo una acción. Pero en lo que respecta a la gracia, nosotros no hicimos nada para causarla. En lo que respecta a los humanos, no hicimos nada para causarla. Ya fue provocada y nosotros deberíamos limitarnos a disfrutar de ella. No obstante, invertimos una gran cantidad de tiempo y esfuerzo intentando causarla, porque así es como funciona nuestra mentalidad. Somos gente de causa. Y si se da un efecto sin causa, sentimos una profunda consternación. Por eso es que esto no encaja con lo que nosotros hemos aprendido desde nuestra infancia. La gracia no encaja con nuestros conceptos humanos. Como la lógica entonces se interpone cuando hablamos de gracia, entonces nosotros como seres humanos limitamos su alcance, su magnitud y su relevancia. Nos esforzamos por abarcarla dentro de nuestra humanidad tan limitada y tan falta de visión. Sacamos algoritmos y logaritmos para intentar calcular y razonar la gracia, pero tenemos que entender que la gracia es algo sobrenatural y la gracia es divina. Nunca la vas a poder entender. Nunca la vas a poder entender.
La gracia se aplica igualmente para ti que para la gente que tú pudieras pensar que están peor allá afuera, que es una manera errónea de ver las cosas, porque delante de Dios todo pecado es igual. Pero la gracia es así, es universal. Jesús murió por cada uno de nosotros, no solamente por los que estamos dentro de una congregación, sino también por los que están afuera. Y a Jesús también le apasionan ellos. Así que yo te voy a invitar que te pongas de pie en tu lugar. Y yo les preguntaba al inicio del día, al inicio del mensaje, que cómo sentían sus hombros. Si se sentían llenos de carga, si estabas caminando a lo mejor erguido por toda la cantidad de cuestiones que tienes en tu vida. Déjame decirte que la gracia te hace descansar. La gracia es aquello también que te permite poder depositar todo lo que te estorba, todo lo que no te deja caminar rectamente, todo lo que no te deja disfrutar de esa vida en abundancia que Dios ha prometido. La gracia te permite hacerlo. ¿Quieres probar la gracia de Dios? Ahora sí les voy a preguntar, ¿quién de aquí siente o sentía los hombros cargados? Sean sinceros, levanta tu mano, nadie te va a ver. ¿Y tú crees que Dios puede quitar en esta hora tus cargas? Permite que la gracia obre en esta hora en tu vida. Permite y aprende a soltar. Aprende a descargarte en Jesús. Como les dije, Él no solamente está dispuesto a hacerlo, a Él le apasiona hacerlo. A Él le apasiona ver que tú vives una vida en plenitud. A Él le apasiona ver que ese sacrificio tan grande que hizo tú lo estás aprovechando. Y una manera de aprovecharlo es disfrutar y vivir en su gracia. Así que levanta tus manos y ahí en tu lugar tú dile: Dios, quiero depositar todo lo que me carga, todas las enfermedades a lo mejor que estoy cargando, los problemas, la escasez, las deposito en tus manos. Quiero entrar en ese ambiente de gracia. Si no lo había hecho hasta esta hora, Dios, ayúdame a hacerlo. Ayúdame a aceptar la gracia como tú quieres que la acepte. Quiero comprenderla en magnitud, Dios. Yo sé que a lo mejor los días que yo pase aquí en la tierra no me van a ser suficientes para alcanzar a comprender la magnitud de la gracia, Dios. Pero cada día, instrúyeme más en ella. Permíteme vivir más en tu gracia, Dios. Poder vivir libre de cargas. Y en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús, yo te pido que quites toda carga de cada uno de mis hermanos. Que les permitas disfrutar de esa gracia que trae bienestar, que trae plenitud de vida. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Tu amor. Aceptamos la gracia, Dios. Descansamos en ti. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito.